Bienvenidos a este video, donde exploraremos aspectos controvertidos vinculados a la derecha y la extrema derecha en todo el mundo. Analizaremos cuestiones desafiantes y polémicas para cultivar una comprensión más profunda de diversas perspectivas ideológicas. A través de esta exploración, reflexionaremos sobre los límites hasta los cuales puede llegar la raza humana en términos de ideologías y visiones políticas. Comencemos nuestro viaje. Jair Bolsonaro. En el contexto de la pandemia, Bolsonaro ha sido objeto de controversias debido a su postura inicial de minimizar la gravedad del virus y oponerse a las medidas de confinamiento. Sus comentarios escépticos sobre la eficacia de las vacunas, y su enfoque más relajado hacia la crisis sanitaria generaron críticas tanto a nivel nacional como internacional. La gestión de la pandemia fue un tema de división en Brasil, con algunos sectores apoyando la aproximación de Bolsonaro, y otros demandando medidas más estrictas para contener la propagación del virus. Otro tema destacado ha sido la política medioambiental de Bolsonaro, que ha sido objeto de preocupación y críticas significativas. Su gobierno ha sido acusado de contribuir a la deforestación de la Amazonía debido a políticas que relajan las restricciones sobre la explotación de recursos naturales y la agricultura en la región. Estas acciones han llevado a un aumento en la tasa de deforestación, generando inquietudes tanto a nivel local como global sobre el impacto ambiental y la pérdida de biodiversidad. Las políticas de Bolsonaro también han sido objeto de críticas por su impacto en las comunidades indígenas, que dependen en gran medida de la Amazonía para su sustento, y cuyas tierras han sido históricamente amenazadas por la deforestación y la explotación. Jeff Sessions. Sessions implementó políticas de inmigración más estrictas, incluida la política de tolerancia cero, que resultó en la separación de familias migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta medida generó indignación tanto a nivel nacional como internacional, y fue criticada por su impacto humano y las condiciones en las que se mantenían a los niños migrantes. Además, Sessions estuvo involucrado en la investigación del Russiagate, que examinó las posibles conexiones entre la campaña presidencial de Trump y Rusia. Sessions se vio envuelto en la controversia después de que se revelara que tuvo contactos no revelados con el embajador ruso en Estados Unidos durante la campaña, lo que llevó a su recusación de la investigación. La relación entre Sessions y Trump también se volvió tensa cuando Sessions se recusó de la investigación del Russiagate, lo que provocó críticas públicas por parte del presidente. Posteriormente, Sessions presentó su renuncia como fiscal general a petición de Trump. Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, ha sido una figura polémica, especialmente por su enfoque radical en la lucha contra el tráfico de drogas en el país. Duterte asumió la presidencia en 2016, y desde entonces ha liderado una campaña agresiva contra los supuestos traficantes y consumidores de drogas. Su estrategia, conocida como la guerra contra las drogas, ha sido fuertemente criticada tanto a nivel nacional como internacional. La aplicación de esta campaña ha resultado en miles de muertes, muchas de las cuales son consideradas ejecuciones extrajudiciales. La falta de un debido proceso, y el uso de tácticas violentas han llevado a cuestionamientos éticos y de derechos humanos. Duterte es conocido por su estilo de liderazgo autoritario y su retórica incendiaria. Ha hecho declaraciones controvertidas, incluso amenazando con matar a criminales, y sugiriendo que los ciudadanos comunes también pueden participar en la violencia contra aquellos sospechosos de estar involucrados en actividades delictivas. A lo largo de su extensa carrera política, Berlusconi enfrentó acusaciones de corrupción en diversos momentos. Sus vínculos con el mundo empresarial, y los informes de corrupción en sus empresas han alimentado la desconfianza en su gestión. Además, ha sido acusado de manipulación de leyes en beneficio propio, y de utilizar su posición para obtener ventajas personales. En el ámbito fiscal, Berlusconi también ha estado en el ojo del huracán, enfrentándose a acusaciones de evasión fiscal. Se le ha señalado por prácticas financieras dudosas y el uso de paraísos fiscales, lo que ha contribuido a su imagen polémica. Sin embargo, no solo sus cuestiones políticas y fiscales han sido objeto de controversia. Berlusconi ha estado involucrado en escándalos relacionados con su vida personal, incluyendo acusaciones de relaciones extramatrimoniales y fiestas privadas que han generado críticas tanto a nivel nacional como internacional.
Montesinos fue conocido por su papel en la lucha contra los grupos terroristas como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, pero también por el uso de tácticas controvertidas y violaciones de derechos humanos en este proceso. Durante su tiempo como jefe del CIN, se acumularon acusaciones de corrupción y prácticas antidemocráticas. En 2000, una serie de videos salieron a la luz que mostraban a Montesinos sobornando a legisladores y periodistas, lo que llevó a una profunda crisis política en Perú. Como resultado, Montesinos huyó a distintos países buscando asilo, pero finalmente fue capturado en Venezuela. En 2003, Montesinos fue extraditado a Perú para enfrentar cargos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y otros delitos. Alberto Fujimori, quien ocupó la presidencia de Perú desde 1990 hasta 2000, es una figura controvertida en la historia política del país. Aunque inicialmente fue acreditado por sus políticas económicas y su lucha contra el grupo guerrillero Sendero Luminoso, su legado se vio empañado por acusaciones de violaciones a los derechos humanos y corrupción. Fujimori fue condenado por violaciones a los derechos humanos en 2009. Durante su presidencia, se llevaron a cabo acciones cuestionables, como la esterilización forzada de mujeres indígenas, que fue condenada por organismos de derechos humanos. Además, su gobierno estuvo involucrado en el escándalo de corrupción conocido como Vladivideo, donde se revelaron videos que mostraban a asesores presidenciales sobornando a legisladores de la oposición. En 2000, durante su tercer mandato, Fujimori huyó a Japón en medio de un escándalo de corrupción. Sin embargo, en 2005, durante una visita a Chile, fue arrestado y extraditado a Perú. En 2009, fue condenado por violaciones a los derechos humanos en relación con las ejecuciones extrajudiciales realizadas por un grupo paramilitar conocido como el Grupo Colina. Geert Wilders. Wilders ha sido un crítico abierto del Islam, y ha abogado por políticas más estrictas de inmigración y asilo en su país. Su retórica y acciones han generado controversia, y ha enfrentado acusaciones y condenas relacionadas con la incitación a la discriminación, especialmente en relación con sus discursos antiislámicos. En el ámbito político, el PVV, bajo el liderazgo de Wilders, ha abogado por políticas que buscan limitar la influencia del Islam en la sociedad neerlandesa y restringir la inmigración. Wilders ha propuesto la prohibición del Corán, el libro sagrado del Islam, en los Países Bajos, así como la prohibición de la construcción de nuevas mezquitas. Alejandro Giammattei, es el anterior presidente de Guatemala, ha estado en el centro de la atención, y ha enfrentado diversos desafíos y críticas durante su mandato. Asumió la presidencia en enero de 2020, en un momento en que Guatemala enfrentaba una serie de problemas, desde cuestiones económicas hasta desafíos en el ámbito de la salud y los derechos humanos. Una de las principales áreas de crítica ha sido su manejo de la pandemia de COVID-19. Como líder durante un periodo de crisis de salud global, Giammattei ha tenido que tomar decisiones difíciles en relación con las restricciones, la distribución de vacunas y la gestión de la respuesta general del país a la pandemia. Estas decisiones han sido objeto de escrutinio, y han generado opiniones diversas dentro y fuera de Guatemala. Pauline Marois, durante su mandato como primera ministra, el gobierno de Marois presentó proyectos de ley que buscaron regular la presencia de símbolos religiosos en el sector público. Uno de los proyectos de ley más destacados fue el Proyecto de Ley 60, también conocido como la Carta de Laicidad, que buscaba prohibir a los empleados del gobierno y otros funcionarios del sector público llevar símbolos religiosos visibles, como el hijab, la kipa y la cruz. Esta legislación generó un intenso debate en Quebec y en todo Canadá, dividiendo opiniones sobre la libertad religiosa, la diversidad y la laicidad del Estado. Mientras algunos apoyaban la prohibición de símbolos religiosos para preservar la neutralidad del Estado, otros consideraban que la legislación infringía los derechos fundamentales de libertad religiosa. Viktor Yanukovych, el expresidente ucraniano, emergió como una figura política destacada vinculada a la derecha en Ucrania. Durante su mandato, que abarcó desde 2010 hasta 2014, Yanukovych fue acusado de corrupción y abuso de poder, lo que generó un creciente descontento en la población. La tensión llegó a su punto álgido en 2014 cuando protestas masivas, conocidas como la Revolución Ucraniana o Euromaidán,
estallaron en respuesta a la decisión de Yanukovych de suspender un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Los manifestantes, en su mayoría partidarios de una mayor integración con Europa y críticos de la gestión de Yanukovych, exigieron su renuncia. Las protestas culminaron en una violencia significativa en el centro de Kiev, la capital ucraniana. La situación se deterioró aún más cuando se informó sobre la violencia policial contra los manifestantes. Como resultado, Viktor Yanukovych huyó de Kiev y se refugió en Rusia en febrero de 2014, siendo destituido de su cargo por el Parlamento ucraniano. Durante su segundo mandato, Sebastián Piñera, expresidente de Chile, enfrentó críticas significativas relacionadas con su manejo de las protestas el 19 de octubre de 2019, y el estallido social que se desencadenó en el país el 19 de octubre de 2019. Este periodo fue marcado por movilizaciones masivas que expresaban demandas de cambios estructurales en áreas como la educación, la salud y las pensiones. Las protestas comenzaron con el aumento del precio del metro de Santiago, pero rápidamente se convirtieron en un movimiento más amplio que reflejaba el descontento generalizado con las desigualdades económicas y sociales. Muchos manifestantes denunciaron la respuesta del gobierno como insuficiente, y criticaron la violencia policial durante las protestas, señalando casos de abusos y violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Piñera implementó varias medidas en un intento por abordar las demandas ciudadanas, como cambios en el gabinete y promesas de reformas estructurales. Sin embargo, persistieron tensiones y críticas, y la situación evidenció desafíos profundos en términos de desigualdad y representación. Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, ha sido una figura controvertida en la política colombiana. Durante su presidencia de 2002 a 2010, implementó políticas que buscaban abordar problemas como el narcotráfico y los grupos guerrilleros, especialmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Sin embargo, su gobierno también fue objeto de críticas y acusaciones. Se le ha acusado de tener vínculos con grupos paramilitares de extrema derecha, que estuvieron involucrados en abusos contra los derechos humanos. Además, ha enfrentado señalamientos de espionaje ilegal, y prácticas que violaban la privacidad de opositores políticos y periodistas. Asesinato de Jo Cox. El 16 de junio de 2016, Cox fue atacada y asesinada en la ciudad de Birstall, en West Yorkshire. El ataque tuvo lugar cuando se dirigía a una reunión con sus electores. Thomas Mair, un hombre de extrema derecha, fue arrestado como el presunto autor del asesinato. El atacante, Thomas Mair, un hombre con vínculos con ideologías extremistas de extrema derecha, fue arrestado en el lugar del crimen. Testigos informaron que Mair había gritado consignas políticas, incluido Britain First, Gran Bretaña primero, durante el ataque. El motivo detrás del ataque se relacionó con las creencias extremistas y racistas de Mair. Jo Cox era conocida por su trabajo en temas de ayuda humanitaria, y por su postura a favor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Mair, contrario a estas ideas, llevó a cabo el ataque como un acto de violencia política. Luis Posada Carriles, nacido en Cuba, es conocido por su papel en actividades antigubernamentales, y su participación en acciones violentas dirigidas contra el régimen de Fidel Castro. A lo largo de su vida, estuvo vinculado a atentados y actos que algunos califican como terroristas debido a su naturaleza violenta, y su objetivo de desestabilizar el gobierno cubano. En particular, se le atribuye la planificación y ejecución de varios ataques, incluido el atentado con bomba contra un avión de Cubana de Aviación en 1976, que resultó en la muerte de 73 personas. Este acto lo llevó a ser buscado internacionalmente, y se convirtió en una figura controvertida y polarizadora en la historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Posada Carriles también fue arrestado en 2005 en Estados Unidos por cargos de inmigración ilegal, pero no fue juzgado por sus presuntos crímenes de terrorismo. David Ames, un miembro del Parlamento británico por el Partido Conservador, fue apuñalado mientras celebraba una clínica para sus electores en Leigh-on-Sea, Essex, el 15 de octubre de 2021. El ataque ocurrió en circunstancias aparentemente pacíficas, ya que Ames se encontraba en una reunión con sus electores, una práctica común para los legisladores británicos para interactuar directamente con sus constituyentes.
Un hombre armado con un cuchillo lo apuñaló repetidamente, lo que llevó a una intervención policial, y al arresto del agresor en el lugar. El sospechoso del asesinato fue identificado como Ali Harbi Ali, un joven de 25 años. Inmediatamente después del ataque, Ali fue detenido bajo la ley de terrorismo. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar los motivos detrás del ataque, y si existía algún motivo político o extremista. El 1 de junio de 2019, Walter Lübcke fue hallado sin vida en el patio de su residencia en Wolfhagenista, cerca de Kassel, víctima de disparos según reveló la autopsia. Este asesinato estremeció a la sociedad alemana, dando inicio a un intenso debate sobre la creciente amenaza de la extrema derecha. Las pesquisas llevaron a la detención de Stefan Ernst, individuo con conexiones conocidas en círculos de extrema derecha. Se descubrió que Ernst había estado presente en un mitin en 2015 donde Lübcke expresó su respaldo a la política de acogida de refugiados. Informes indicaron que el asesinato de Lübcke podría haber sido motivado por su postura a favor de la inmigración y la diversidad, subrayando las tensiones en torno a estos temas en la sociedad alemana. Este trágico suceso resalta los peligros y las consecuencias que pueden surgir de las posturas políticas en un contexto donde los extremos ideológicos generan confrontaciones y actos violentos. El ataque a la manifestación LGTB en Tel Aviv en 2009 dejó una cicatriz de dolor en la comunidad LGBTQ+ de Israel, marcando un sombrío episodio en la historia de la Marcha del Orgullo Gay en Tel Aviv el 1 de agosto de 2009. Aunque este evento estaba diseñado para celebrar la diversidad y la igualdad, se vio ensombrecido por un acto de violencia inesperado. Agai Felician, un hombre armado, abrió fuego contra los participantes de la marcha, hiriendo a varios e infligiendo la pérdida trágica de Nir Katzilis Trubeshi, mientras muchos otros resultaron heridos, algunos de gravedad. Este ataque no solo representó una amenaza a la seguridad física de los participantes, sino que también atacó la esencia misma de la tolerancia y la aceptación que la marcha simbolizaba. La sociedad israelí respondió con firme condena a este acto violento, expresando solidaridad con la comunidad LGTB, y elevando la conciencia sobre la necesidad urgente de abordar la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género. El atentado de Hanau en 2020 se erigió como un trágico episodio de violencia extremista que dejó una marca indeleble en la ciudad de Hanau, Alemania. Tobias Ratgen, identificado como un individuo de extrema derecha, perpetró un ataque en 2 bares de narguilé, seleccionando a sus víctimas aparentemente por su origen étnico. Este acto brutal resultó en la pérdida de 11 vidas, todas pertenecientes a la comunidad de ascendencia turca y kurda, y dejó a varias personas más heridas. Antes de llevar a cabo los asesinatos, Ratgen compartió en línea un manifiesto que revelaba sus ideas racistas y xenófobas. En este documento, expresó creencias conspirativas y afirmaciones de supremacía blanca, evidenciando de manera clara su afiliación con la ideología de extrema derecha. Eidenau, una apacible localidad en Sajonia, se convirtió en el epicentro de tensiones y protestas anti-inmigrantes en agosto de 2015, cuando la apertura de un centro de refugiados desató una ola de violencia. Grupos de extrema derecha y manifestantes contrarios a la inmigración se congregaron, expresando su descontento y oposición a la llegada de refugiados al lugar. El clima alcanzó su punto álgido durante el fin de semana del 21 al 23 de agosto de 2015. Los manifestantes llevaron a cabo ataques violentos contra el centro de refugiados y la policía, resultando en numerosos heridos, incluyendo agentes del orden. Estos disturbios, impulsados por la xenofobia de la ultraderecha, llevaron al gobierno a desplegar fuerzas adicionales para restablecer la paz en la región. Este incidente puso de manifiesto de manera contundente las profundas tensiones existentes en la sociedad alemana en relación con la inmigración y la crisis de refugiados, destacando la amenaza de la xenofobia promovida por grupos de extrema derecha. Los atentados de Nueva Zelanda en 2019 fueron un acto de terrorismo extremista que dejó una marca indeleble en la historia de este país pacífico. El 15 de marzo de 2019, un atacante armado ingresó a 2 mezquitas en la ciudad de Christchurch durante las oraciones del viernes.
desatando un ataque mortal contra los fieles. Este acto atroz resultó en la pérdida trágica de 51 vidas y dejó a decenas de personas heridas, conmocionando a la comunidad internacional y generando un intenso debate sobre la intolerancia y el extremismo. El perpetrador, Brenton Tarrant, utilizó las redes sociales para transmitir en vivo el horror que estaba perpetrando, provocando una condena global y desencadenando un urgente llamado a la regulación de las plataformas digitales en relación con el extremismo. Tarrant, identificado como un supremacista blanco, dejó un manifiesto lleno de ideología xenófoba y antimusulmana, revelando las oscuras motivaciones detrás de este acto de violencia. Ante este trágico evento, el gobierno neozelandés, liderado por la primera ministra Jacinda Ardern, respondió con determinación y empatía. Ardern, conocida por su enfoque compasivo, se comprometió a realizar cambios significativos en la legislación de control de armas, y lideró un llamado global para abordar de manera integral el problema del extremismo en línea. La marcha Unite the Right celebrada en Charlottesville, Virginia, en 2017, fue un acontecimiento que puso de manifiesto la persistencia de la intolerancia y el extremismo en determinados sectores de la sociedad estadounidense. Aunque inicialmente convocada para protestar contra la retirada de una estatua del general confederado Robert T. Lee, la manifestación se transformó en un símbolo de la supremacía blanca y la violencia de la extrema derecha. Los participantes, mayoritariamente compuestos por grupos de extrema derecha, neonazis y supremacistas blancos, se enfrentaron a contramanifestantes, generando disturbios y episodios violentos. El punto álgido trágico fue el ataque de un conductor que embistió su automóvil contra una multitud de contramanifestantes, resultando en la muerte de Heather Heyer y dejando a varios heridos. Este evento subrayó las divisiones profundas en la sociedad estadounidense, y provocó un renovado debate sobre el odio racial, y la necesidad urgente de abordar el extremismo de derecha. El atentado en Múnich, que ocurrió el 22 de julio de 2016, se convirtió en un trágico episodio que dejó una huella duradera en la ciudad alemana y en la conciencia colectiva. Este lamentable suceso tuvo lugar en el centro comercial Olympia, donde David Allison Boley, un joven de 18 años influenciado por la extrema derecha, perpetró un ataque indiscriminado, disparando contra transeúntes y clientes del centro comercial. El atacante, de origen germano-iraní, inició su embestida en un restaurante de comida rápida para luego trasladarse al centro comercial, donde continuó con sus disparos. En el caos subsiguiente, 9 personas perdieron la vida y varias resultaron heridas antes de que el atacante se quitara la vida. Este acto terrorista sumió a Múnich y sus alrededores en un clima de temor e incertidumbre. Las especulaciones iniciales sobre la motivación del atacante, alimentadas por la confusión en las primeras horas del incidente, fueron posteriormente aclaradas por las autoridades. Se reveló que el atacante estaba influenciado por ideologías de extrema derecha, lo que agregó una capa adicional de complejidad a las motivaciones detrás del atentado. El atentado en Múnich destacó la vulnerabilidad de las ciudades europeas frente a este tipo de ataques y desencadenó debates sobre la seguridad pública, la radicalización juvenil y la accesibilidad a las armas de fuego. El ataque a la mezquita de Finsbury Park, que ocurrió el 19 de junio de 2017 en Londres, se destacó como un acto terrorista que dejó una profunda cicatriz en la serie de ataques extremistas en el Reino Unido. Este incidente trágico involucró a un hombre que, de manera deliberada, condujo una camioneta hacia fieles musulmanes que salían de la mezquita después de las oraciones nocturnas de Ramadán. Es crucial subrayar la conexión de este acto con la extrema derecha, ya que Darren Asburn, el perpetrador del ataque, fue rápidamente detenido por la multitud y entregado a la policía. Testimonios indicaron que, en el momento del atentado, Osborne profirió consignas antimusulmanas, lo que dejó claro que este acto atroz estaba motivado por el odio y la intolerancia religiosa fomentada por la extrema derecha. Cabe mencionar que la mezquita, si bien tuvo asociaciones problemáticas en el pasado, había tomado medidas para adoptar una postura más moderada y disipar su anterior reputación en los años previos al incidente. El atentado de Oklahoma City, ocurrido en 1995, fue un acto terrorista que dejó una marca indeleble en la historia de Estados Unidos. Este violento episodio fue perpetrado por Timothy McVeigh, un extremista de derecha que estaba profundamente resentido con el gobierno federal y abrazaba teorías de conspiración. El atentado,
que empleó un coche bomba detonado frente al edificio Alfred P. Murrah en Oklahoma City, constituyó el ataque más mortífero en suelo estadounidense antes de los trágicos eventos del 11 de septiembre de 2001. El edificio albergaba una oficina local de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, y una guardería, y la explosión resultó en la pérdida devastadora de 168 vidas, incluyendo 19 niños en la guardería, y dejó a más de 500 personas heridas. Este acto de terrorismo tuvo repercusiones significativas en la seguridad nacional de Estados Unidos. Desencadenó una revisión exhaustiva de las políticas antiterroristas, y una intensificación de las medidas de seguridad en el país. Además, el atentado de Oklahoma City puso de relieve la amenaza representada por los extremistas de derecha, y generó un mayor escrutinio sobre la retórica extremista, y la propagación de teorías conspirativas en la sociedad estadounidense. El atentado contra la sinagoga de Pittsburgh, perpetrado el 27 de octubre de 2018, fue un acto de violencia antisemita que conmocionó a Estados Unidos. Durante la mañana del sábado, un hombre armado ingresó a la congregación del Árbol de la Vida, una sinagoga en el vecindario de Squirrel Hill en Pittsburgh, y abrió fuego contra los fieles que asistían a la ceremonia del sábado. Este acto atroz, llevado a cabo por Robert Bowers, reflejó una expresión clara de antisemitismo y xenofobia. Armado con un arsenal, Bowers perpetró el tiroteo con declaraciones abiertamente antisemitas. El resultado fue la trágica pérdida de 11 vidas y varias personas heridas, incluyendo agentes de policía que actuaron rápidamente en respuesta a la emergencia. El atentado de la sinagoga de Pittsburgh se considera el ataque más mortífero contra la comunidad judía en la historia de Estados Unidos. Las motivaciones de Bowers estaban arraigadas en el odio y la intolerancia, evidenciando un profundo resentimiento hacia los judíos, y una creencia en teorías de conspiración antisemitas. Este acto resalta la persistencia de la intolerancia y el extremismo en la sociedad contemporánea. La masacre de Utoya en Noruega, ocurrida en 2011, fue un acto terrorista que estremeció a toda la nación escandinava. Anders Behring Breivik, el perpetrador, llevó a cabo un ataque extremadamente violento que dejó una huella imborrable en la historia moderna de Noruega. El 22 de julio de 2011, Breivik detonó una bomba en el complejo gubernamental de Oslo, matando a 8 personas e hiriendo a muchas más. Posteriormente, se dirigió a la isla de Utoya, donde se llevaba a cabo un campamento de verano organizado por las Juventudes Laboristas. Disfrazado de policía, perpetró un tiroteo que duró casi una hora, asesinando a 69 personas, la mayoría de ellas jóvenes. La ideología detrás de este acto atroz tenía raíces en la extrema derecha y en la islamofobia. Breivik expresó su oposición al multiculturalismo y a la inmigración, así como su desprecio por lo que él consideraba como la islamización de Europa. El atentado en la iglesia Emanuel Ame, ocurrido el 17 de junio de 2015 en Charleston, Carolina del Sur, dejó una marca indeleble en la historia de Estados Unidos. Este acto de violencia tuvo como escenario la Iglesia Metodista Episcopal Africana Emanuel, una congregación histórica de la comunidad afroamericana con profundas raíces en la lucha por los derechos civiles. Dylan Roof, un joven blanco de 21 años, fue el autor de este atroz atentado. Entró en la iglesia durante una sesión de estudio bíblico y, después de participar en la reunión durante aproximadamente una hora, abrió fuego contra los feligreses, matando a 9 personas, incluido el pastor, el reverendo Clementa C. Pinckney. El atentado de Emanuel Ame generó una conmoción, y reavivó el debate sobre el racismo y la violencia racial en Estados Unidos. Roof, más tarde, fue detenido y se descubrió que había expresado opiniones racistas y supremacistas blancas, lo que arrojó luz sobre sus motivaciones, y puso de manifiesto la persistencia del odio racial en el país. Este trágico suceso llevó a un renovado escrutinio de la simbología confederada en el sur de Estados Unidos, ya que Roof había sido fotografiado con banderas confederadas, y expresó simpatías por las ideologías racistas asociadas con ese símbolo. Augusto Pinochet, un general del ejército chileno, asumió el poder en Chile tras liderar un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, derrocando al gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende. Su régimen, que duró hasta 1990, fue marcado por una represión brutal contra la oposición política. Pinochet implementó políticas económicas de corte neoliberal, que transformaron significativamente la economía chilena.
Sin embargo, su legado está fuertemente marcado por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno. Se estima que miles de personas fueron asesinadas, torturadas o desplazadas por motivos políticos. La Caravana de la Muerte fue una serie de asesinatos ejecutados por agentes del régimen militar en los días posteriores al golpe de Estado. También se establecieron numerosos centros de detención y tortura, como el tristemente célebre Estadio Nacional de Chile. Pinochet gobernó mediante un sistema autoritario, disolviendo el Congreso, persiguiendo a la oposición política y restringiendo las libertades civiles. Su gobierno dejó cicatrices profundas en la sociedad chilena, y la transición a la democracia en 1990 fue un proceso complejo. La extrema derecha liderada por Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial perpetró una serie de atrocidades inenarrables que dejaron una marca indeleble en la historia de la humanidad. Bajo el régimen nazi, millones de personas fueron víctimas de persecuciones, genocidios y horrores difíciles de concebir. El Holocausto, meticulosamente planificado y ejecutado por la maquinaria nazi, llevó a la sistemática aniquilación de 6 millones de judíos, así como a la persecución y exterminio de millones de personas pertenecientes a otros grupos étnicos, religiones y minorías. Los campos de concentración y exterminio, como Auschwitz, Buchenwald y Dachau, se convirtieron en símbolos de la depravación humana, donde se cometieron innumerables actos de brutalidad, experimentación médica inhumana y tortura. La extrema derecha de Hitler, impregnada de una ideología fanática y racista, sembró el terror en Europa y más allá, desencadenando una guerra que cobró la vida de decenas de millones de personas. La invasión de Polonia en 1939 marcó el inicio de una expansión territorial despiadada, acompañada de bombardeos indiscriminados y atrocidades contra la población civil. Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial dejaron a Europa en ruinas, y a millones de personas sin hogar ni recursos. La intolerancia y la xenofobia que caracterizaron al régimen nazi dejaron cicatrices profundas en la psique colectiva, creando una conciencia global sobre la importancia de salvaguardar los derechos humanos y prevenir el resurgimiento de ideologías extremistas. Te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para disfrutar de contenido emocionante y entretenido. No olvides darle like a los videos que más te gusten. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Gracias por ser parte de nuestro canal y nos vemos pronto.